Si hasta ayer pensábamos que Javier Milei tenía desequilibrios emocionales, que era un hombre de extrema derecha, que era un hombre violento, lo que supimos ayer, quizá entrevistado por primera vez, quizá la primera vez que tiene que enfrentar a alguien que le hace preguntas, lo que vimos ayer es que es un hombre que no está capacitado para ser presidente de la nación. Incluso, diría yo, no está capacitado para ser candidato, porque no puede pasar un papelón como el que ocurrió ayer. Tuvo varias facetas este debate. Yo diría que demostró que no tiene la capacidad, que no sabe cómo se administra el Estado. Y él, discúlpenme a los que no les gusta el Estado, se está presentando para jefe de Estado. El trabajo que está buscando es jefe de Estado. Cuando más se vio, fue cuando Massa le hizo ver que él había hecho declaraciones respecto a que no le iba a vender a China y a Brasil, nuestros principales clientes en nuestra exportación. Eso genera más o menos 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, si dejamos de venderle, se pierden 2 millones de puestos de trabajo. Lo primero que dice Milei es que los empresarios le vendan solos, que no hace falta el Estado. Eso muestra el desconocimiento de que los Estados pactan el comercio, que los empresarios no pueden ir a vender si no hay un pacto anterior, que hay cupos de cuánto le podemos vender, que hay medidas arancelarias, aranceles, impuestos a la importación, para arancelarias, ¿sí? Sanitarias, de todo tipo. Es decir, que hace falta mucha negociación del Estado para exportar. Entonces dijo, bueno, si no le vendo a China, le vendo lo mismo a otros países. Enorme error. China tiene 1.500 millones de ciudadanos. ¿Quién más tiene 1.500 millones? ¿Se te ocurre India? Bueno, no consumen lo mismo. La gente de India no consume las proteínas que consume China. Eso es reemplazable. Entonces dijo, le vendemos por terceros. Es decir, triangular. Eso es lo que hacen los evasores. Es decir, demostró una falta de conocimiento del Estado muy, muy grande. Pero yo diría, y ahora ya paso a que compartamos con mis compañeros y compañeras, que demostró algo que quizás es el problema más grande, que es su falta de carácter, falta de temple y hasta su falta de inteligencia. Si vos te vas a operar del corazón, tratás de tener un cirujano que sepa operar del corazón. Incluso si llevas a arreglar tu auto, que es un peligro porque andás en él a 100, 120 kilómetros por hora, pero llevas a alguien que te asegure que va a saber arreglar tu auto. Podemos poner la suerte de todos los argentinos en alguien incapaz de sostener incluso un diálogo. Hoy a la mañana fue de Feynman para volver a uno de esos periodistas que no le van a preguntar nada y dijo que estaba molesto porque se tosía entre la gente, como lo del murmullo, ¿se acuerdan? Escucha voces, habla con Conan, escucha toses. Ahora el tema es que cuando se reúna con el presidente chino y lo pongan en aprietos, no va a estar Feynman. El problema es que no lo puede llevar a la Casa Rosada a Feynman. Quizá puede llevar a Manieto. Hay un enorme problema en votar a alguien que está incapacitado para el puesto para el que se presenta. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Roberto? Buen día. Bien, bien. Estoy asombrado, sinceramente. Lo que viste. Está muy por debajo del nivel de los candidatos que hemos tenido en Argentina, que muchos no los he votado. No sé, desde Luder, yo en ese momento voté a Alfonsín. Luder era un hombre inteligente, ¿no? Cuando estaba Cafiero, cuando estaba Angeló, cuando estaba... En toda la historia en general, más los que llegaban a esta instancia, eran personas, como mínimo eran personas inteligentes. Ayer me quedó como que es un tipo poco inteligente, que no pudo reaccionar durante las 2 horas a alguien que lo manejó como un niño. Sí. Bueno, y las competencias que se le exige a un jefe de Estado, digamos, puestas en juego en algún momento del debate, evidentemente no dio la talla para eso, digo, manejar esto que vos decías. Cuestiones que están vinculadas al temple, cuestiones que están vinculadas también a mantener cierta sobriedad. Le costó muchísimo, se notó que gastó demasiada energía en no estallar. Así es. Y eso también hizo que, realmente, creo que Massa en un momento para la avanzada que tenía sobre él, porque creo que tenía el partido ganado, vamos a decirlo, o le pareció que ya tenía el partido ganado. Sí creo que esto que vos decís, lo importante que hubiera sido tener un sistema de medios que pusiera
dejar en evidencia a Javier Milei antes. Mucho antes. Entonces no hubiera llegado él a esta instancia. Sí. Ahora, sirvió el debate en ese yo sentido. no me acuerdo la última vez de ver un consenso en la tapa de los diarios como el de hoy a la mañana. Es verdad. Pero es impresionante. De hecho es algo excepcional porque está estudiado que en los debates en general rige el sesgo de confirmación. Vos salís del debate convencido de aquel que vos apoyabas o veías con mayor simpatía antes, le fue mejor que al otro. Ahora uno repasa la etapa de los diarios nacionales e internacionales, creo que tenemos después para ver algunas, y es unánime lo que se vio, porque realmente no deja mucho lugar o margen para la interpretación. Y si se va repitiendo en las redes como está ocurriendo, la gente va a ver, no sé, por ejemplo, que defendió a Margaret Thatcher, ¿no? Que es una asesina de nuestros soldados. Por ahí mucha gente no tiene por qué saberlo, la gente. En las guerras no vale todo, ¿sí? En las guerras hay reglas. Entre ellas, por ejemplo, la guerra se da en determinado sitio. ¿Por qué? Porque por afuera pueden pasar, en este caso era en el mar, no sé, lanchas, ambulancia, cosas para ayudar a los heridos, organismos internacionales. Bueno, Thatcher dio la orden de que se apuntara al crucero General Belgrano por fuera de esa zona que se llama zona de exclusión. Por eso se lo consideraba que era un asesinato. La verdad que los argentinos no la queremos nada a Thatcher y nunca habíamos visto un candidato a presidente que la defendiera. Es raro. Sí, yo creo que se esforzó tanto en no ser el energúmeno que es que terminó siendo un chanta. O por lo menos dejó esa sensación de un tipo que ustedes decían mejor, poco preparado en todo sentido. Y hoy está tratando de estructurar una narrativa a la que hay que prestarle atención porque sigue teniendo potencia comunicacional, que es la narrativa del hombre común versus el político profesional, ¿no? Está tratando de estructurar esas debilidades como una fortaleza de su candidatura. Yo creo que la narrativa puede manipular muchas cosas, pero es difícil que manipule las sensaciones. Las sensaciones que le quedaron a la gente. Y la sensación que dejó ayer, por eso yo usé la palabra chanta. Y no es casual que la use, porque si uno ve la nube de palabras con la que se suele asociar a Massa, chanta sigue siendo la palabra con la que más se lo caracteriza a Massa. Hay un gran mérito de Massa en transferirle incluso eso a Milei, ¿no? Porque si alguien iba a decidir su voto en función de esa característica de uno u otro, bueno, ahora esa característica también la incorpora Milei. Pero es muy justo, ¿no? Porque el chanta es un tipo que no sabe, pero que hace como que sabe. Fidel Pintos. Claro. ¿No? Claro. Un tipo que opinaba, decía, se lo enseñé yo al presidente. Bueno, y él ayer mostró que no sabía. No, Le y tampoco cedió la palabra en un momento. A tal punto, ¿Podemos mostrarlo eso? Porque es muy interesante. Hay un momento en donde Milei no sabe qué decir, entonces le da la palabra a Massa, ¿no? Pongámoslo. Sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Milei. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Hay una cosa antes y una cosa después de este momento muy importante. Antes, Milei lo elogia a Massa en materia de seguridad. Por el trabajo de Tigre, sí. Por el trabajo de Tigre. Y cuando termina, esto no lo mostró la televisión, pero se vio en el recinto, cuando termina este bloque, queda prendido el micrófono y Milei dice, no sabía que esto duraba tanto. Este bloque, el bloque de seguridad. Expresando lo que vimos todos, que no había preparado el debate ni siquiera en sus formas, que es algo que en general se entrena. Y él le tira con Giuliani a Massa, que es el gran amigo argentino de Giuliani, y yo pensé en ese dicho de las que van afuera dejalas. ¿No? Sí, claro. En un tema que está a la cabeza de las preocupaciones de las personas, muchas de las cuales se ven tentados a votar a Milei.
Claro. Porque le reprochan al gobierno no resolver el tema de la seguridad. Pero le tiró Entonces, todos los centros pero le para tiró que todos se los centros sienta para cómodo que con se el luzca, tema seguridad, porque si hay un tema en el que hay diferencias muy visibles entre, digamos, el kirchnerismo que le quieren vincular a Massa y Massa es el tema seguridad. Claro. Y le tiró Giuliani. Claro. O sea, casi que le dijo, tomate, te la regalo. Sí, confundió también fuerzas de seguridad con fuerzas armadas en un momento, porque Massa propone reforzar con fuerzas federales Yo en ahí- Rosario, y él dice, para eso tenés que reformar la ley de defensa. Yo ahí creo que esa gente no confunde. Esa gente lo que quiere es reformar la ley de defensa Sí, nacional sí, y pero quiere él- que todo sea lo mismo. No, está bien, pero la forma en la que lo dice también fue una patinada en un tema sensible. El lenguaje gestual, digo, si vos bajabas el sonido y veías la presencia de cada uno, también habla. Yo, sinceramente, para mí Massa estuvo como siempre, no tengo tanto para decir de Massa, es el Massa que yo conozco. Lo que me asombró, lo que estuvo muy por debajo de lo que yo esperaba, la verdad es que nunca lo había visto frente a alguien que lo enfrentara. Por eso debe ser que conocí a otro Milei anoche. Estuvo afilado Massa, en el sentido de que cuando pudo ir un poco más allá y generar algún tipo de ventaja por debilidad, digamos, del Sí. otro, se contuvo. Eso habla de mucha sangre fría. Tiene Porque- templanza. Pero Exacto. bueno, es así. Es así. Es el tipo que daba en un acto un discurso y después bajaba a una oficina donde le habían preparado una computadora y negociaba en inglés con la CAF para que le diera $1.000 millones, qué sé yo. Es así, lo vimos estos meses. Me imagino que a partir de ahora todo asesor de comunicación en campaña va a empezar a decirle a cualquier candidato que se precie tal que empiece a ir a entrevistas con medios que los pongan en aprieto, ¿no? Claro. Porque esto es lo que pasa. Si no, Eso es lo que pasa. si no Eso es terminas lo que pasando pasa. papelones cuando Así te es. miran 48 Qué, puntos de vergüenza, rating. qué vergüenza para todos los que entrevistaron a Milei lo que pasó ayer. Veamos la parte en donde hablan del psicotécnico. A ver. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no Te me negué. negaste, Yo dijiste dije que que estaba preferías dispuesto a un- hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar te a hacerlo negaste, si vos- cada vez que entré en una Invito empresa a lo la tuve que gente, hacer? invito Vos a- que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras entiendo pasado si que fuera estés por eso. enojado con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Hay un momento en que Milei dice, quizás vos tampoco lo hubieras pasado el psicotécnico. Es decir, acepta que mientras fue un pasante no había problema. Cuando tuvo que entrar, para que te pagan, te hacen exámenes físicos y psíquicos. Y él no lo pasó. Esta parte me parece que es central en cuanto a la estrategia que tuvo Massa. Porque Massa, si retomando lo que vos decías al principio, lo que buscó ayer fue de mostrar que Milei no está apto para ser presidente. Ujú. Y lo hizo apuntando a distintos niveles. Primero, mostrando sus contradicciones y poniendo en claro que sus ideas no son llevables a la práctica. Segundo, mostrando que no tiene idea de cómo funciona el Estado. Y tercero, ya directamente poniendo en cuestionamiento sus capacidades más básicas. Creo que buscó impactarlo en los tres niveles de credibilidad y da la sensación de que lo logró. Por eso también la unanimidad en la lectura de quién ganó el debate, de cómo terminó el debate. Si bien podemos repasar las tapas de algunos diarios, porque me parece que es Dale. muy llamativo y muy gráfico de lo que sucedió anoche. A ver, ahí tenemos algunas. VAE, por ejemplo. Massa puso a Milei a la defensiva en un debate que pareció una interpelación. El candidato de Unión por la Patria se mostró sólido en sus intervenciones y obligó al libertario a dar explicaciones sobre los cambios en sus propuestas. Clarín, Massa sacó ventaja de un Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno. El reproche a Milei ahí también está. Fue algo que se vio mucho también en la tele ayer, después del debate. El Mundo,
Esto es España. Massa domina psicológicamente a Milei en un debate presidencial de enorme audiencia en Argentina. ¿Cómo duele ese adverbio terminado en mente? El observador. El debate presidencial terminó con la sensación de que Milei no pudo aprovechar las debilidades de Massa. Esto es Uruguay. El País de Madrid. Massa arrincona un Milei apagado en el último debate presidencial argentino. Es sumamente inusual ver tal nivel de unanimidad y de decir claramente ganó uno en un debate. Acá La Nación. Massa impuso su agenda y Milei no lo incomodó con la crisis económica. Y, perdón, y la foto que usa La Nación es una foto crítica para Milei, porque lo muestra como Milei no se quiso mostrar. Enojado. Fíjate, lo muestra enojado. Sí, tal Milei cual. fue a no mostrarse enojado y el diario más cercano a la candidatura de Milei lo muestra enojado. Hay que diferenciar el diario de La Nación Más. La Nación Más, el canal de televisión, lo maneja Macri hace tiempo. Si vos lees las principales firmas de La Nación, en muchos casos uno los ve ya alejándose, tomando distancia. Ayer ¿no? anoche La Nación Más intentó durante un rato el argumento de al menos logró lo que había tratado, o sea, lo que fue a hacer. Que No es, enojarse. no mostrarse desequilibrado. Literalmente ese era como el argumento hasta que en un momento no se sostuvo más el argumento y lo Ahora, cortaron. yo insisto en no poner la cosa en Massa, porque los medios te dicen, Massa logró. Massa le hace una pregunta, ¿vas a quitar los subsidios o no? Y él, en vez de empezar a contestarle, tiene que decir, ¿y vos cómo vas a hacer para frenar la inflación si no pudiste hasta ahora? Claro. Y ya sale de la encerrona. Por eso digo, lo poco inteligente que es Milei, que no sabe, y bueno, y tiene mucha razón Nico, no se entrenó. O sea, Massa fue a todos los canales de televisión a que le preguntaran lo que quisieran. Vos ayer diste un dato interesante, que es que el día previo al debate fueron a pedir de vuelta que llevasen papeles. El sábado fueron de nuevo a pedir a la gente del debate poder llevar papeles. Claramente, si vos lo pedís el lunes pasado y lo volvés a pedir el sábado, porque ya te diste cuenta que el candidato no está en el medio transcurrió una semana de un candidato concentrado en un hotel supuestamente dedicado a aprender a formar, a discutir en un debate. Evidentemente no lo logró, vimos el resultado ayer, el domingo. Massa, de todas formas, sí tiene para mí un enorme mérito en transformar sus debilidades en virtudes desde el punto de vista del cierre de campaña, porque bueno, la campaña tiene una semana todavía. Y eso que para Milei era una fortaleza, que es caracterizar a Massa como un hombre de la casta, o sea, como alguien que, porque lo repitió muchas veces, como alguien que pasó toda su vida en el Estado, Massa lo transformó en una virtud. El hecho de saber cómo funciona el Estado, yo creo que puede ser apreciado en estas horas como una previsibilidad necesaria. Ante la imprevisión que Milei y el propio Macri plantean, sobre todo Macri, como una virtud de Milei. El tema del GEDE, esto de salto a vacío. A ver, Alemania, que paga los mejores salarios y tiene la mejor cobertura social, es decir, un empleado de Alemania tiene un aporte de parte del empresario muy grande para que luego tenga una muy buena obra social, para que tenga una muy buena jubilación. Es decir, no solo ganan buenos salarios, sino que el Estado los cuida mucho. No hay gente gritando, bajen los aportes, qué sé yo, sino que ganan muy bien y además tienen una muy buena cobertura social. ¿Qué le permite que los trabajadores alemanes estén tan bien? Que es el primer exportador del mundo. Acaba de ser pasado por China. Durante la hegemonía de Estados Unidos, en los últimos 50 años, el primer exportador del mundo no era Estados Unidos, sino que era Alemania. Es decir, exportar es muy importante. Y hay una cantidad de puestos de trabajo en Argentina, Massa lo cuantificó en 2 millones de personas, que trabajan para la exportación. No conocer el sistema, no saber que uno no exporta, que no va a un empresario pyme y dice, señor Xi Jinping, yo tengo unas naranjas, usted no me las compraría, qué sé yo. No, es el Estado el que negocia el cupo, cuánto le podemos vender. El chochino dice, no, tanto no. ¿Qué arancel, qué impuesto le van a cobrar
para entrar, medidas que se dice sanitarias, uy no, los limones a vos no te los compro porque en realidad tus limones tienen unos gusanitos, todo eso se negocia, a veces se tarda años, décadas en negociar eso. Milei mostró ayer que no lo sabía, cuando se dice voy a destruir el Estado, bueno, entre otras cosas, no solo destruís hospitales, destruís colegios, destruís cosas como la gente se ha hablado tan mal del Estado y de los políticos tantos años que en realidad hay gente que cree que todo es negativo, que el Estado no sirve para nada. Bueno, ayer se demostró que Milei no sabe eso. Escuchémoslo. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, Explícame. digo, porque querés ser Explícame. presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema. ¿Qué es el GD? No, explícamelo vos, que lo No, sabés no, todo. contanos qué es el No, GD. yo quiero saber vos. Digamos, Alguien que o no digamos, sabe lo que es el GD, que es el sistema de o ya tenés tan administración asumido de que los voy a ser expedientes, presidente ¿cómo va a que me querés presentar poner una ley? en el interrogatorio. ¿Cómo va a Milei. presentar una ley si no conoce ni el sistema de trámites de expedientes del Estado? Bueno, después de eso viene toda la parte en donde él intenta salir de ese lugar, ¿no? Entonces, primero niega que haya dicho que no le va a vender a China. Después dice, bueno, lo que nos compra China se lo podemos vender a otro. ¿Te imaginas? ¿Qué se lo vas a vender a Uruguay? ¿No? Los chinos son 1.500 millones. ¿Cuántos son los uruguayos? 2 millones. ¿Qué sé yo? ¿A quién le podés vender esa cantidad? Si no lo podés triangular. Después dice que lo podés triangular. Es decir, se lo vendés a Paraguay y después lo exporta a Paraguay. Ah, no, eso ya está pasando, perdón. Claro. Pero además lo que está diciendo ahí es que porque él no tiene ganas de dialogar con otro presidente, hay que dejarle una parte de la ganancia de los argentinos a un tercer país, porque el tercer país no te va a triangular gratis. Cobra por triangular y eso es guita que deja de percibir la Argentina. Cuando estuve en Fue muy China hace fuerte poco, eso. uno de los funcionarios que estuvo negociando cuestiones comerciales con los chinos, le pregunté y cómo habían reaccionado los chinos ante declaraciones de este estilo, de que el comercio exterior iba a quedar solo en manos de privados. Y me dice, no reaccionaron porque dice, no les entran, o sea, porque saben que no hay manera en China. Como saben que no hay manera, directamente saben que en algún momento va a tener que sentarse a hablar con ellos. O sea, y me parece que Brasil un poco va a tener la misma actitud. Va a decantar como, digamos, como le pasó a Macri, que creyó que durante 3 años podía prescindir de los chinos porque podía alinearse con Estados Unidos, y cuando no pasó, tuvo que, disculpen Sí. bajarse los pantalones y Le mostró un negociar con los videíto chinos. pateando un tiro libre. El problema es que la Argentina no tiene 3 años para esperar y destruir, digamos, vínculos comerciales que hoy representan. Y otra cosa que me pareció muy importante o muy interesante es que casi todas las consultoras hablan de que el voto en el interior y especialmente en el centro es central para Milei. El único que nombró provincias ayer era Massa. Sí, claro. Específicamente hablaba de provincias. Milei no habló de federalismo, no habló de provincias, no habló de situaciones puntuales de ciudades. O sea, es como que no llevó a lo concreto nada. O sea,